Y nada, yo creo que vamos a empezar. Somos poquitos, pero bueno, no pasa nada para ajustarnos al tiempo que nos habíamos marcado. Bienvenidos y bienvenidas. Lo primero, recordaros, voy a compartir brevemente unas diapos que yo creo que algunos de vosotras habéis visto ya. Para comentaros que estos cafés nacen en el marco del proyecto Entrecomp Edu y desde hace pues unos meses están recibiendo el apoyo del proyecto Entrecomp Europe en el que participamos. ¿En qué consisten? Bueno, simplemente la información que yo creo que os ha saltado el mensaje, que estamos grabando la sesión para que lo sepáis, por si no queréis poner el vídeo o simplemente luego para cualquier cosa, cualquier duda, cualquier sugerencia o pregunta que queráis hacer a Miguel, que es nuestro anfitrión de hoy, pues lo ponéis en el chat o simplemente luego cuando abramos turno de preguntas, pues comentamos sin más. Hoy, como decía, contamos con la participación de Miguel Méndez, que es técnico de proyectos en la Dirección de Innovación Educativa de la Junta de Extremadura y nos va a hablar del Entrecomp en el ámbito familiar porque están participando conjuntamente con Bantaña Education en un proyecto que se llama Parent Entrepreneurs. Y bueno, consiste básicamente en reflexionar sobre pues bueno, qué es lo que puede aportar el Entrecomp o el trabajar el emprendimiento en el ámbito familiar. Así que nos darán algunas claves que seguro nos resultan a todas muy interesantes. Por recordar simplemente cuál es la definición de emprendimiento con la que trabajamos, pues la hemos tomado prestada de la Danish Foundation for Entrepreneurship, que participaron también en el diseño del marco Entrecomp. Os dejo leerlo tranquilamente para los que no lo habéis hecho aún. Y bueno, explicaros que existe una comunidad colaborativa de Entrecomp España, a la que os invitamos a que os suméis si no lo habéis hecho aún. Y la idea es, nuestro objetivo como tal, los socios del proyecto, es inspirar para utilizar el marco Entrecomp y llevarlo a la práctica. Entonces, nos interesa muchísimo saber de qué manera se está implementando en diferentes ámbitos. Aquí nosotros trabajamos con temas de aprendizaje permanente, trabajo con jóvenes, centros educativos, organizaciones para el tema de empleo. Estamos también con empleadores, con organizaciones también empresariales. Bueno, veis que el abanico es muy amplio. Somos 5 países socios: España, Bélgica, Italia, Moldavia y Turquía. Aunque es cierto que también se están sumando pues, cada vez más países y cada vez más comunidades, ¿vale? Bueno, aquí las tenéis de referencia, cada una tiene una página de Facebook a la que os podéis suscribir. Estos son los socios, el coordinador del proyecto es Eurochambers, que está situado en Bélgica, y bueno, pues quizás os suenen algunos de los nombres que están aquí. Y como os decía, yo trabajo para la Junta de Extremadura en el Departamento de Empresa. Los ámbitos de aplicación del proyecto: educación y trabajo con jóvenes. Cuando hablamos de educación formal y no formal, ¿vale? Empleo y empresa. Y también tenemos un apartado muy importante que vamos a poner de relieve en los próximos meses, que está vinculado a la evaluación y la digitalización. Concretamente, se han desarrollado una serie de insignias abiertas, de Open Badges, para dar valor a esas comunidades colaborativas o entidades que están apostando por implementar el Entrecomp y el emprendimiento en sus instituciones. Con lo cual, yo creo que eso merecerá también una presentación específica, que puede ser uno de nuestros próximos temas. Si os interesa seguirnos, pues tenéis estos enlaces. El clic de la bandera no lo podréis hacer directamente, pero seguro que luego Megan os pondrá los enlaces directos para que nos podáis seguir. Y si hay cualquier cosa, aunque somos bastantes en el proyecto, si queréis contactar directamente conmigo, este es mi contacto y poco más. Miguel, no te robo más tiempo. Un placer tenerte por aquí.
Miguel en su bio había puesto muchas cosas que no he contado, pero realmente quizás lo más relevante para este pequeño café sea que tú también eres padre y emprendedor. Yo creo Sí, que ya con eso cumples todos los criterios para la sesión de hoy. sí, sí, sí. ¿Qué tal? Bienvenido. Pues encantado, Anabel, muchas gracias. Es un placer compartir tiempo con este grupazo, con el equipo. Al fin y al cabo, esto en esto del emprendimiento, cada vez que se junta alguien, y a mí me pasó con las familias dentro del Para Entreprender, siempre se hablaba de equipo, ¿no? Entonces, bueno, sí, está encantado de compartir este café con todos y con todas. Pues, bueno, comenzamos, ¿no? Sí, es verdad que, bueno, tengo que saludar, también tengo compañera, en este caso, Juan Fran Fuella, que es compañero también para Entrepreneur y dentro del Servicio de Programas de Atención a la Diversidad de la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa de la Junta, compañero de para Entrepreneur, y pues estará por ahí Carmen, y también, bueno, pues, algún compañero o compañera de Cultura Emprendedora, que es del el departamento, el programa donde trabajamos, ¿no? Trabajamos, además, ahora lo veremos un poquito más, trabajamos el emprendimiento en centros educativos en Extremadura. Entonces, paso a compartir, ¿no? Pantalla. Sí, directamente. Sí, a ver. Si Ok, alguien por pues, lo que sea no tuviese problemas con el audio o no sé, pues no ves en la presentación, que nos lo dejen en el chat y intentamos orientar, que no solucionar, que es muy difícil. sí. Y bueno, y también, bueno, pues podemos ahí preguntar o intervenir o levantar la mano. Ahí está Megan también ahí pendiente para si hay alguna cosa, alguna aclaración, alguna aportación, pues eso, un tiempo compartido que podamos eso, intervenir de todas las partes, ¿de acuerdo? Vale, pues comenzamos esto pues diciendo hola y eso, siempre con el planteamiento y haciéndonos una pregunta. Simplemente, además lo vamos a ver ahora, en estas situaciones, ¿no? A la hora simplemente de, pues, de acceder a este tipo de cafés o de este tipo de eventos, por así decirlo, eventos online, donde se comparten conocimientos, ya se puede ver, se puede vislumbrar si somos una familia emprendedora, si no somos una familia emprendedora, si somos un equipo, más o menos, si eso, si te haces preguntas, ya más o menos se pueden vislumbrar que podamos decir que contestar que sí, ¿no? Porque siempre eso, la pregunta nos va a servir como motor. Como hemos dicho, estamos, trabajamos dentro del proyecto para Entrepreneur, de este proyecto que vamos a definir ahora, desde Extremadura, y si me permitís, bueno, vamos a hacer un marco un poquito eso, territorial para comentaros un poco desde dónde parte este programa y la participación en este proyecto europeo. Extremadura es una regioncita del suroeste de Europa, suroeste de España, y desde el 2005, 2004 se trabaja la cultura emprendedora y además ha ido evolucionando pues, desde el trabajo, desde la creatividad y la imaginación pues, como herramienta para eso, la creación de un mayor desarrollo en el entorno y en la propia comunidad, hasta luego su aplicación, la aplicación de esta teoría o de estos procesos emprendedores en la empresa y ahora, en este caso, pues también dentro del sistema educativo. Es importante esto, ¿vale? Trabajamos muy de la mano de los centros educativos y, bueno, y tenemos pues, un bagaje bastante grande para eso, para trabajar y diseñar sobre todo programas y acciones. Eh, bueno, pues como he dicho, vamos a generar entornos que faciliten estos procesos emprendedores y luego siempre trabajamos por crear un modelo donde eso, desde la educación formal, bueno, pues, también y ampliando también a la no formal, por supuesto, pues podamos hacer del emprendimiento pues, pues otro punto de calidad quizá a la educación, ¿no? Otra forma de ver las cosas. Eh, eh, Ahora, eso, definiendo un poquito más el programa en el que estamos inmersos, si veis, ahora tenemos un itinerario que va desde la educación infantil hasta la formación profesional de grado medio y superior, incluso llegando a la universidad, ¿de acuerdo? Todo se engloba, esta acción de educación en emprendimiento se engloba en todo el itinerario formativo. Ahora vamos a ver
un poco cómo vamos a aplicar ese emprendimiento en lo que es el proyecto europeo y, bueno, eso, permitidme otra vez, repito eso, de enmarcar un poquito en el que estamos, en la región de Extremadura y su trayectoria dentro de la cultura emprendedora. Bueno, pues nos podemos plantear en principio una definición de emprendimiento que vaya un poquito más allá de empresas, muchas veces nos venden ese concepto como algo quizá lejano, ¿no? Pero si hablamos, tomamos un poquito de dónde tenemos que partir o hacia dónde vamos, en este caso, pues, los programas de cultura emprendedora dentro de la educación y el aula, y a lo que nos atañe, ¿no? Que es el emprendimiento en la familia, tenemos que bueno, redirigir un poquito el concepto. Lo debemos de redirigir tomándolo como el emprendimiento como una actitud vital, como la actitud del día a día, como hablábamos antes, ¿no? Esa pregunta de la que partíamos, de si somos un equipo o una familia emprendedora. Pues simplemente con preguntarnos ya nos va a generar movimiento, búsqueda, investigación, una actitud que nos va a definir además y va a definir pues, eso, las formas de hacer y de creer en las cosas, ¿no? Creando comunidad educativa. Ahora veremos que es importante ese concepto de comunidad. El emprendimiento como motor de cambio, también eso, sobre todo una visión de comunidad y de que todo el mundo forma parte de esa comunidad. Y luego, por supuesto, y que es muy importante y para eso estamos aquí, que es la aplicación de Intercom, bueno, a la hora como herramienta, ¿no? Como marco teórico y como herramienta, ahora vamos a ver que es muy importante, como herramienta para favorecer la cultura emprendedora. Puntualicemos, estamos aquí de cómo aplicar el Entrecom en la unidad familiar y, por supuesto, y dentro de esa idea de comunidad emprendedora, comunidad educativa, entra la familia como unidad educativa, ¿de acuerdo? O sea, al mismo nivel que hay que atender, por supuesto, a la familia, como se atiende a los centros educativos, como se atiende al profesorado, al alumnado. La familia es otra parte, una unidad educativa donde también surgen cosas y se generan cosas a nivel educativo y que, bueno, que en la educación emprendedora, ¿por qué no ahora veremos el valor que tiene pues, a la hora de ponerlo en funcionamiento en la familia? Tenemos ese marco que, como sabéis, desde 2016 pues, nos permite un poco aterrizar toda esta teoría del emprendimiento que en un momento dado, ¿no? Así en frío, parece un concepto muy abstracto, pues gracias al marco teórico y, como vemos, además teórico-práctico de Entrecom, pues nos permite eso, establecer un plan, ¿no? Para ver cómo aplicar a la educación emprendedora, en este caso, en la familia. Y por esta necesidad, esta forma de aplicación de la educación emprendedora a la familia, nace el proyecto para Entrepreneur. ¿De acuerdo? Para Entrepreneur, además, ya os podéis quedar con el enlace de la web para entrepreneurs.eu, porque entonces lo veremos un poquito más ahora, que nace pues para esto, para que las familias tengan acceso, o de qué manera podemos dar facilidades para que las familias tengan acceso a la educación emprendedora. Estos son los socios del Para Entrepreneur, ¿vale? Líderes de un socio de Países Bajos, de IPA, Parents Internacional, y bueno, de los demás también, además, conoceréis algunas de las instituciones que son socios de este consorcio de Para Entrepreneur. Y básicamente esto. El objetivo de este proyecto europeo, es educación y emprendimiento para familias. Desarrollar un modelo para promover el emprendimiento, a ver de qué manera llega esa educación y se fomenta esa educación dentro de la unidad familiar. Me interesa mucho esta segunda parte, porque es la aplicación que luego vamos a ver un poquito más desarrollada en los productos intelectuales, los productos que va a generar el proyecto, ¿vale? Las familias se toman como facilitadoras, ¿no? Como en este caso, además, también en un sistema horizontal entre padres, madres, hijos e hijas, pues, es un poco un intercambio de conocimiento, porque, como veremos después, sí que es verdad que no solamente el padre y la madre facilita, sino que también es al contrario. Y también muy importante tomar las familias como embajadoras de emprendimiento. Quiere decir que, después también lo veremos en los productos,
son las familias las que tienen que servir como vía, ¿no? Como puente también a otras familias, pues incluso a centros educativos y tal, como embajadores de la educación emprendedora como otra línea que tocar dentro de la educación de los niños y las niñas, ¿no? Aquí, bueno, vais a tener, por supuesto, acceso a la presentación y supongo que después, dentro de la base de datos que haya de personas que os hayáis apuntado, pues recibiréis esta presentación. Entonces, pero bueno, básicamente, para que son muchos números aquí, pero que no tendréis acceso pronto. Estos son los productos que va a generar o que está generando el proyecto para entretener. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ir uno por uno, pero bueno, para que lo veamos es un poco todo el proceso que viene de 2019 y se terminará en abril de 2022, creemos, con una base bastante sólida para que llegara a los objetivos. En primer lugar, además que este trabajo, esto es un trabajo ya directamente con Entrecom, o sea, Entercom, perdón, el producto número 1, que es un marco competencial propio, ¿de acuerdo? Que sale directamente del marco y que un poco lo que hace es filtrar el propio marco a qué competencias emprendedoras toman parte en la familia, ¿no? ¿Cuáles son las competencias emprendedoras, las principales, con las que hay que trabajar? Se ha hecho bueno, se hizo en su momento en el producto número 1 un estudio con más de 100 personas, desde familia hasta personas expertas, profesores, educadores, docentes, bueno, más de 100 personas se hizo una consulta de ver un poco para filtrar qué competencias emprendedoras veían más adecuadas o sea, que un poco que tomaban más parte dentro de la unidad familiar, ¿no? En este caso podemos ver en el área de ideas y oportunidades las que se identificaron. Aquí podemos ver enumeradas, en este caso, la parte de recursos y después está las que se sacaron en la parte ya una vez que en acción, ¿no? El tercer área del marco Entrecom. Y aquí este paso es muy importante, sobre todo a nivel teórico, ¿no? Quizá no tanto, no es muy aplicable en este momento, un poco en el desarrollo no es de aplicación, quiero decir, en el desarrollo del proyecto para la familia, pero a nivel teórico sí que fue importante el hecho de cómo aterrizar esa filtración, esa elección de qué competencias emprendedoras deben ser las que debemos trabajar, pues, y cómo se desarrolla a nivel conceptual la aplicación ya de esas competencias. Aquí podemos ver un primer paso, que es una vez que tenemos las áreas y luego las competencias identificadas de cada área, cómo se llega a diseñar, pues, unos estándares, ¿no? Unas acciones que permitan trabajar las competencias que hemos identificado previamente. Como digo, tendréis acceso a la presentación y lo podéis ver un poquito más detenidamente. Y aquí se han agrupado también para favorecer los módulos o favorecer el desarrollo de los contenidos que después van a tener los módulos que, bueno, de hecho ya están en funcionamiento, los módulos formativos y los módulos que cualquier familia, cualquier persona tendrá acceso, ¿de acuerdo? Podéis ver que son al final 6 módulos y, bueno, las competencias se han agrupado, bueno, pues más bien por argumento, por relación, también ha sido una elección un poco a nivel técnico, ¿no? Esta parte, como digo, de este producto número 1, no deja de ser interesante, pero bueno, quería presentarlo simplemente porque, bueno, una aplicación también directa del marco Entrecom, pero bueno, más pues, puntualmente a nivel técnico. Y ya, bueno, tuvimos la oportunidad de ponerlo en funcionamiento en el producto número 2, que era una formación para madres y padres. Hicimos esa formación, en este caso aquí en Extremadura, en España, nosotros como socios la realizamos online, porque todavía a nivel presencial no estaba la situación muy favorecedora. Pero bueno, la verdad que fue una experiencia buena, porque
como digo, desde el momento en que la familia se pregunta, ¿no? De cómo mejorar, ¿no? Cómo cambiar un poquito de punto de vista, cómo mejorar la relación también o cómo favorecer un entorno para que eso, un entorno emprendedor, para favorecer que nuestros hijos y nuestras hijas sean, pues eso, tengan un poquito más de curiosidad, trabajen con creatividad, todo esto, pues ya simplemente con eso hay mucho valor, ¿no? Y de hecho, la propuesta fueron pasar por todos los módulos, ¿de acuerdo? Y de esos módulos se eligieron pues una serie ya los módulos están desarrollados y se eligieron pues unas líneas principales con las que hicimos una hoja de ruta, como podéis ver, y lo pusimos en funcionamiento. Como digo, la verdad que la experiencia estuvo bastante bien. Hubo bastante debate, sobre todo eso, la idea de mejorar como el perfil de padre y madre, de cómo hacerlo mejor, luego cómo involucrar, como decía antes también, aunque parezca un poco, no sé, de perogrullo, ¿no? Es decir, como una relación en horizontal dentro de la familia, cómo podemos intercambiar conocimientos, establecer un entorno adecuado. Simplemente nos planteamos, para hacer la cena, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo puedo establecer yo un proceso emprendedor para hacer la cena? También pusimos un poquito las mimbres, un poquito de algunas herramientas para tomar de una visión emprendedora algo tan de diario, por así decirlo, como hacer la cena. Y traigo un par de ejemplos de actividades que la verdad que tuvieron bastante aceptación. La primera es eso, plantearse el perfil de padre y madre que tenemos, ¿no? ¿Dónde nos ubicamos más? Si en la carpintería, ¿no? En la que en realidad pues eso, necesitamos eh, que, mm, que, s- que nuestros hijos e hijas sean pues eso, que sean más moldeados, que los dirijamos mucho más, que sepamos bien qué va a hacer y bueno, su futuro va por aquí y tal, o más hacia el perfil de jardinero o jardinera, que es un poquito más libre, por así decirlo, con una visión mucho más amplia y crear facilidades más bien para que luego pues, puedan establecer pues, su visión pues, a lo que más les gusta, pues a lo que verdaderamente le apasiona, un poquito más de padres y madres facilitadoras, ¿no? Esto la verdad que sobre todo generó un debate bastante interesante. Y luego, como joya de la corona, quisimos poner esta actividad que se llama I Do, We Do You Do, que es un proceso además que lo pusimos en marcha ya a nivel interno en la familia. O sea que, de hecho, se estableció desde el principio dentro de esta formación piloto y se generó algunas cosas, algunas experiencias que las familias presentaron al final. Porque radica un poco en que el padre o la madre propone, ¿no? Propone eso, hacer la cena de una manera emprendedora, por así decirlo, ¿no? Vamos a trabajar estas competencias pues, para hacer la cena en esta semana, pues eso, planificación, gestión de recursos, lo que sea, eso, la proponemos, lo hacemos en conjunto, como equipo, pero tiene que llegar un momento en que la semana siguiente o bueno, la misma semana que proponemos esta, estoy poniendo un ejemplo, ¿vale? Pero hay mucho, de verdad que luego fue interesante la propuesta de la familia. Hay un momento en que padre o la madre, bueno, lo que son la unidad familiar principal, la que propone al principio, sale fuera y ve cómo ese ecosistema o ese entorno favorece la autogestión también de la actividad que ya hemos propuesto. La verdad que estuvo bastante bien y generó mucho debate. Como generó debate también bueno, una disertación que quiero poner ahora también un poco para establecer un poco de descanso, tanto de hablar de competencia y tal. Y es la visión emprendedora de nuestros hijos y hijas como eso, personas con un valor incalculable, sobre todo en competencias emprendedoras, por ejemplo, como puede ser la creatividad, ¿no? Tenemos que contar que son personas con catalizadoras de creatividad y debemos de tener esa visión porque eso, simplemente por tenerlo en cuenta y que sobre todo favorecer de la misma manera a nuestros hijos y hijas, sea chicas o chicos, y así de esta manera, pues eso, establecer puntos, dar a través de esa educación emprendedora un valor extra
en su educación, ¿no? Como digo, pues, viendo estos puntos tan importantes como son la inclusión y la igualdad dentro de la educación que le podamos dar. Megan, no sé cómo vamos de tiempo. Es que empiezo a hablar y no... Estamos a 15 minutos para terminar, pero... Sí, yo creo que 2-3 minutos deberías finalizar. Venga, vale, no me queda mucho. No me queda mucho. Pero más que nada para que haya tiempo para interactuar. Sí, perfecto. ¿Vale? ¿Nadie quiere decir nada en este momento? ¿No? Bueno, sigo y termino eso, los minutos que me quedan. Esta es la plataforma, ¿de ya está en funcionamiento. Podéis ir ahí arriba si veis que además ya está en varios idiomas, en este caso en español, o si queréis en finlandés también, por PAN, que es una del socio finlandés. Vais a la parte de español y ya podéis haceros un perfil y podéis entrar, podéis interactuar en 2 vías. Una es haceros el perfil aquí en la plataforma, y luego también hay una red social que se llama Miwi, que también hay un grupo expresamente para entrepreneur, con lo cual, bueno, ahí en el sitemap que hay arriba a la derecha se puede ver también. Así que, bueno, os invito además a formar parte ahora mismo, a formar parte de la comunidad para entreprender, porque sobre todo eso, se va desarrollando muchas cosas que van a ser muy interesantes. En lo que estamos ahora mismo, que son 2 productos también muy interesantes y que creemos que van a tener una aplicación, ya es cuando se va a ver un poco cómo se va a desarrollar el programa y cómo se va a expandir y cómo se le va a sacar el jugo del todo. Pues se va a estar creando un manual de formación o sea, de formador de formadores, en este caso para madres y padres, que van a permitir que sean lo que decía antes del perfil de familia embajadora, ¿no? Que esas propias familias sean las que trasladen los contenidos para entretener, los contenidos en educación emprendedora y en base a al entrecom y las competencias emprendedoras, que sean los propias madres y los propios padres los que lleven esos contenidos a otras familias. Y finalmente una guía de evaluación y certificación, pues también para esto. Es importante la evaluación también en estos niveles de educación emprendedora para analizar también desde dónde partimos y cómo estos contenidos nos cambian un poquito una visión y nos enriquecen, ¿de acuerdo? Y luego, por supuesto, pues eso, para certificar el hecho de que y poner en valor los procesos de enseñanza-aprendizaje que podamos tener dentro del proyecto para entretener. Bueno, aquí, como digo, vais a tener acceso a la presentación. Ahí tenemos un evento multiplicador que también en abril de 2022, que ojalá que sea presencial, por supuesto, y podamos compartir con un montón de familias todo este contenido. Repito, nos vemos en la comunidad para entretener, entrar en la plataforma paraentrepreneurs.eu, paraentrepreneurs.eu, aquí está en la pantalla, y bueno, eso, haceros el perfil y ya podéis tener acceso a los módulos. Espero que, bueno, que desde la primera pregunta que hacíamos de si sois una familia emprendedora hasta ahora, bueno, pues algo haya cambiado, ¿no? Y que seguro que eso sí, además, que si tenéis acceso a los contenidos del proyecto para entretener, le sacaréis muchísimo jugo y muchísima práctica, ¿no? Porque hay cosas muy interesantes. Nada, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Pues nada, yo creo que, no sé, que habrá interés por entrar en esa plataforma, ver esos contenidos. Supongo que estarán accesibles después del proyecto y que cualquiera puede... Ya se puede, ya están accesibles. Lo único que falta es esto, la certificación final, pero se pueden ver ya los módulos dentro de hacer el perfil y directamente puede empezar a ver módulo a módulo, sí. Eso está en activo la plataforma. Muy bien. Pues yo tengo una pregunta, Miguel. Me gustaría saber si el programa, si el proyecto está pensado también para familias quizás un poquito más vulnerables, que pueden ser, por ejemplo, familias migrantes o familias monoparentales. ¿Hay algo que pueden aprovechar en ese proyecto? Por supuesto que sí. De hecho, se está por 2 vías. Una es la accesibilidad de la información. De hecho, el manual
estamos trabajando y haciendo revisión y revisión tras revisión, sobre todo en nuestro caso como parte de la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa, ¿no? Pues para que en un momento dado sea entendible también, pero también sea practicable, por así decirlo. Y luego, por otro lado, el hecho de cómo accedo a esas familias. La verdad que es un debate que aparece en todas las reuniones, en todos los grupos de trabajo, pero que creemos que es un reto, pero que es real y como tal lo estamos como atendiendo, ¿no? Sí que es verdad que hasta el final y a la hora de testear todo este tipo de contenido nos irán dando respuestas al reto, ¿no? Sobre todo tenemos que ir buscando soluciones, nos hará más retos, pero sí que es verdad que muchas gracias, Megan, por haberlo sacado, porque particularmente, y además, en el personal, la accesibilidad de alguna manera a la educación emprendedora y a este tipo de contenido es algo que lo tenemos muy presente y que, bueno, que estamos trabajando en ello. Sí, sí, y vamos a ver, sí, sí, debe ser un reto que yo creo que lo tenemos hasta el final y yo creo que terminará el proyecto y seguirá ese reto latente porque, claro, lo que pasa es que, bueno, eso parte un poquito la solución sobre todo en atender al territorio. Ya solamente, por ejemplo, Extremadura a nivel territorial tiene una característica, al llegar todo el territorio es una parte del trabajo, una línea bastante gruesa, porque estamos hablando de un territorio grande, estamos hablando de, creo que tenemos, no sé si son la tercera o la cuarta provincia más grande de toda España. Bueno, y eso por ahí, y luego, eso, las familias más vulnerables, atender a eso, a ver cómo accede o cómo se traslada ese manual, por ejemplo, ¿no? O esos contenidos, pues vamos a atenderlo en todo momento y lo tendremos presente, por supuesto, sí. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. No sé si de las personas que están con nosotros hoy, si existen algunas iniciativas en vuestros entornos o si conocéis alguna iniciativa que trabaje esto del emprendimiento con familias, que me resulta interesante preguntar. No sé si hay alguna cosa parecida. No sé. O si hay... No sé, Bueno, no sé. mientras hay una laguna, vuelvo Muy otra bien. vez. No sé si se vuelvo a reiterar un poco, sobre todo por lo que decía Megan. También el hecho de que las propias familias sean las que tengan una formación para ser formadoras en este ámbito, la verdad que también es un valor grande. Creemos que va a surtir efecto también por ahí a la hora de tener acceso, ¿no? A todas las familias de territorio, a nivel de familias vulnerables, un poco a socializar. Es una cosa que particularmente a nivel de conceptual del emprendimiento es un reto que debemos tener siempre presente, la socialización de esta visión emprendedora, ¿no? De esta visión de la educación o de la actitud vital, al fin y al cabo, de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, sí, es un debate que, fíjate, me gustaría abrirlo mucho más amplio, pero bueno, ya en otro momento. Tenemos más oportunidades seguro. Muy bien. Pues no sé si hay alguna pregunta más por parte de Adicia, Gerson, Gonzalo, Juanfran. Entiendo que bueno, conoce el proyecto perfectamente. O María Carmen. Juanfran puede aportar algo que se haya olvidado, incluso. Buenas tardes. Como bien ha dicho Miguel, estamos ahí colaborando con él, sobre todo porque es el que está liderando el proyecto ahora mismo, ¿no? Y bueno, a olvidar, yo creo que no se te ha olvidado nada, le has dado ahí las claves muy bien. Y bueno, a lo mejor por algún detalle más de cómo parece ser que, según la pregunta que ha hecho Anabel, hay pocas iniciativas en este sentido, en entornos familiares, ¿no? Pues poner en valor quizás el trabajo que se está haciendo. Está enmarcado dentro de un proyecto europeo, con lo cual hay diferentes países ya participando. Y gracias un poco a este trabajo, pues bueno, como bien ha dicho Miguel, pues estará a disposición de otras comunidades y otros países de habla hispana, porque en este caso también al estar participando nosotros como socios españoles, pues toda la documentación va a estar, gracias a esta participación, ¿no? Pues toda la documentación también va a estar en idioma castellano para que podamos disfrutar de ella en otros
en otros países y ahí está a vuestra disposición. Y una cosa, Miguel, también, a lo mejor para que la gente también, o las personas que quieran estén interesadas, una vez que tú finalices el proceso de formación, ¿hay algún tipo de reconocimiento, ¿no? Sí, la certificación que decíamos. La Mm. certificación, de hecho, lo que pasa es que, bueno, estamos ahora en proceso de diseño de esa evaluación. Sí, que es De el de qué producto, manera. digamos, final que se Sí, elabora y que además estará respaldada por la Universidad precisamente de Finlandia, que es el socio, digamos, responsable de esa acreditación, con lo cual es interesante porque sí que es verdad que, bueno, puede haber iniciativas al respecto, ¿no? De esa formación no formal en este ámbito, pero que ya que empieza a haber pequeñas certificaciones y además avaladas por la Universidad de Finlandia, con lo que supone muchas veces a nivel educativo Finlandia, ¿no? Pues puede ser interesante para las familias, ¿no? Empezar a contar con ese tipo de certificación. Entonces, pues puede ser chulo y ahí estaría a disposición, ¿vale? eso está haciendo un trabajo creo que bastante coherente en cuestión con algo muy concreto sacar bastante partido, ¿no? Al hecho de tener un rédito, ¿no? De todo de los contenidos que tengo y bueno, cómo me veo, un análisis personal, análisis del entorno también. La verdad que está siendo un trabajo bastante interesante. Mira, Anabel, preguntan en el chat, Mari Carmen concretamente, Eso iba a López. decir, sí. Perdón. No, no, tranquilo, es que justo me había saltado, estaba esperando que acabara Miguel la frase. Que si el proyecto está subvencionado, contesta cualquiera de Miguel, si quieres. Claro, financiado es un proyecto Erasmus Plus de la Comisión Europea. Eso es. El Erasmus Plus lo que trabaja dentro del ámbito europeo, de recursos, herramientas en la creación, o sea, todo en el ámbito educativo, ¿no? O sea, hay muchísimas líneas, ¿no? Las que financia el Erasmus Plus y una de ellas es esta de para entretener. Eso es. Sí, sí, en fin, la financia la Comisión Europea dentro Muy bien. del programa Erasmus Plus. Alicia, ¿querías intervenir? Sí, he levantado la mano. Bueno, muchas gracias, Miguel, por A la ti. exposición. Quería preguntaros si este proyecto tenéis algún plan de incorporarlo de alguna manera más oficialmente, ya que, bueno, sois vosotros los precursores del proyecto de una manera así interna en los colegios, o sea, difundirlo en los servicios sociales para que las familias lo cojan. ¿Sabes de qué manera vais a trabajar la sostenibilidad del proyecto una vez acabe? De manera interna, ¿no? Porque nosotros en Acción contra el Hambre siempre perseguimos eso, ¿no? Y bueno, es una parte que me interesa saber cómo lo tenéis planificado y cómo lo tenéis pensado. Mira, tenemos la suerte el líder del proyecto IPA es una asociación de AMPAs a nivel europeo, además con una red enorme en todos los países prácticamente en Europa y la aplicación a través de esas AMPAs será directa. Supongo que además una vez es que sobre todo viéndolo desde el prisma de los productos intelectuales, de los productos finales, va a ser bastante fácil, porque, bueno, a nivel digital y tal, y luego con el soporte de la plataforma y con esa red que hay, va a ser bastante aplicable. Y luego, particularmente en Extremadura, tenemos también una red de centros y esos centros también conllevan una red de AMPAs. Bueno, y al fin y al cabo hay una red de comunicación con toda la comunidad educativa. Hay una plataforma que se llama Rayuela, que a través de esta red pues, podemos poner a disposición de una forma muy rápida y muy efectiva todo este tipo de contenido. Entonces, la verdad estamos viendo, según va pasando el tiempo, se va desarrollando el proyecto y estos productos se van haciendo realidad, se van desarrollando. O sea, la verdad que sí que se le ve bastante aplicación. Sí, y además está bien que plantees esa cuestión porque sí que es verdad que muchos proyectos, bueno, pues, llegan hasta un cierto punto y tal, pero esto Claro. un poco, sobre todo está reforzado también por la idea de trabajar dentro de comunidad educativa, ¿no? Eso es lo que hablábamos antes, ¿no? Y Claro. eso, si hablas de comunidad, una unidad educativa es la familia y, bueno,
si tenemos recursos como estos, por supuesto, los pondremos en funcionamiento. Intuyo que hay ahí una posibilidad de colaboración, porque es verdad que, bueno, pues yo creo que es una manera también de testear los productos o los contenidos que se han desarrollado pues, en otro entorno, ¿no? Precisamente antes me hablaba de familia vulnerable, pues quizás haya algún punto de anclaje entre vosotros dos. María Carmen preguntaba si el Parent Entrepreneur es un K2, que yo creo que sí, ¿no? Sí, sí. Vale, y que os da la enhorabuena porque son difíciles de conseguir, ¿cierto? Hay que decir que, perdona Anabel que te interrumpa porque tú no lo vas a decir, pero lo voy a decir yo, ¿vale? Que parte de ese éxito precisamente es de Anabel, aparte o casi todo ese éxito es parte de Sí, una buena Anabel. candidatura total. Hombre, es la parte que te toca que hay que reconocerla, ¿vale? Porque es un proyecto que se aprobó en el 2019 y sí que es cierto que son proyectos que son de concurrencia competitiva, ¿no? Con lo cual tienes que presentar muy buen proyecto, ir con muy buen consorcio, que en este caso había socios muy interesantes, pero además Extremadura en este caso pues aporta, aparte del conocimiento, pues la estructura, ¿no? Que al hilo de lo que decía Alicia, pues nosotros desde la Comunidad Autónoma de Extremadura pues tenemos esa capacidad, ¿no? De altavoz a todas las AMPAs, ¿no? A esas asociaciones de familias, ¿no? De centros educativos para hacerles llegar el producto final de este proyecto, ¿no? Que es muchas veces los grandes problemas que nos encontramos con los proyectos europeos, ¿no? Que se finalizan y muchas veces no tienen una continuidad, ¿no? Pues ahí el socio español, en este caso, Extremadura, pues aportaba esa capacidad de altavoz y de continuidad con las actuaciones, ¿no? Entonces, que esa parte también es de valorar y, bueno, Anabel estuvo ahí en el inicio aportando conocimiento, ¿vale? Trabajo de equipo. También preguntaba María Carmen si habéis, o sea, bueno, lo de los socios finlandeses, si ha supuesto o está suponiendo bueno, si hay alguna diferencia entre las familias finlandesas y las españolas, en este caso, que entiendo que son las que podéis comparar vosotros. ¿Qué es lo que han aportado? Si quieres, mira, ahí, por darte un relevo, Miguel, ahí sí lo que sí hemos notado, y sobre todo, no solamente con las familias, sino incluso con los socios, ¿vale? Que hay un cambio cultural enorme entre lo que en algunos países, sobre todo del norte, y los países del sur de Europa, ¿vale? En formas de trabajar, metodologías, pero eso también es lo enriquecedor de este tipo de proyectos, ¿no? Conocer cómo funcionan en otros países y las familias, es verdad que hemos notado, con respecto, por ejemplo, a la participación, hay familias más participativas en nuestra comunidad, por ejemplo, en España e Italia, hay familias muy participativas, pero en temas, por ejemplo, de conocimiento de idiomas, y esto siempre hemos tenido una gran dificultad, tanto los socios españoles como italianos, en encontrar familias que pudieran adaptarse a esa dificultad, cosas que en otros países no lo tienen tanto. Es un hándicap que tenemos nosotros y que bueno, otros países también del sur de Europa lo tenemos, pero sí que es cierto que la gran diferencia, tanto en familias, porque al final las familias son un reflejo de la sociedad, ¿no? O la sociedad somos un reflejo de la familia, no sé qué iría primero, pero de verdad que esa gran diferencia está en la forma de entender y en la forma de organizarse y estructurarse. Para nosotros, para nuestras familias, es como más caótico. Nuestras familias aquí en el sur funcionamos de otra forma y en el norte pues, son mucho más estructurados. Ya está, es cultural y eso no lo vamos a poder cambiar de momento, que tampoco tenemos por qué cambiarlo, yo creo. Tendremos que hacer un Parent Entrepreneurs latino. Que quizás nos entendamos, o mediterráneo, no sé, bueno, habrá que explorar posibilidades. Gerson, habías levantado la mano. Sí, hola, buenos días. No, Hola. felicitarlos. Me parece una iniciativa sumamente interesante. Creo que fue Megan la que mencionó la consulta de otros países. La verdad no conozco iniciativas por acá, pero me parece que existe una oportunidad enorme. De hecho, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo está normalmente por estos lados brindando soporte a familias migrantes. Ustedes conocen que por acá está el tema de Venezuela bastante movido. Y creo que por ahí habría una oportunidad importante de acercar el proyecto y traerlo a esta parte del mundo. Así que en la medida en la que ustedes consideren, pues estoy disponible también para ver qué se puede hacer y de pronto hacer un piloto, buscar a estas organizaciones y que se empiece
a llevar este tipo de iniciativas en otros lados, que realmente me parece muy interesante. Lo felicito. Pues yo creo que como broche final está fenomenal esto. Ya hemos tendido el puente que al final... Te tomamos el guante, ¿eh? Y antes precisamente al inicio de la sesión estábamos hablando de cómo buscarle continuidad un poco a estos cafés, ¿no? Pues mira, ya tenemos aquí una primera propuesta muy interesante, el hecho de intentar pilotar, porque además la propuesta de, como bien ha dicho Miguel, la idea es que, bueno, la página web está ya activa, con lo cual se podría buscar la fórmula, ¿no? Pero que el proyecto finaliza ya en la primavera de este año, con lo cual en meses estaría ya el proyecto finalizado y la posibilidad de pilotarlo, ahí tomamos el guante. Ya tenemos Anabel, tarea para el grupo entre... estoy en el equipo, ¿no? Vale, hombre, por supuesto, no dudarás. De acuerdo. Y Megan. Tengo la posibilidad, y yo no, porque trabajo bastante con una entidad aquí que se llama Épico, que es la que dinamiza el ecosistema de emprendimiento e innovación. Así que en la medida en la que les interese, podríamos incluso en algún momento hacer un acercamiento para que presenten su proyecto y empezar a buscar alternativas para el financiamiento, porque de todas maneras se necesita también llevar a cabo algún tipo de financiamiento. Me parece a mí ahí que la puerta de entrada sería la PNUD, con quienes ellos tienen muy buenas relaciones, por eso se los mencionaba. Pues suena fenomenal. Yo creo que, lo dicho, no sé si Gerson estabas tú al principio, habíamos comentado eso, de la posibilidad de hacer una reunión con las personas que quieran participar, porque esto es una comunidad abierta completamente y autogestionada casi. Entonces la idea es pues seguir con la autogestión, pero siempre hace falta un pequeño empuje, fijemos una fecha. Busquemos también, habíamos hablado con Megan de la posibilidad de hacer también una pequeña encuesta muy breve para ver temáticas de interés de entre todas las personas que han participado en los cafés hasta la fecha, también valorar si cuadran mejor otras horas o mantenemos este horario, la frecuencia, etcétera. En fin, pensar un poquito qué hacer con nuestro futuro próximo. Y también plantearnos retos como comunidad que estamos construyendo. Así que un placer teneros por aquí esta tarde. Hablamos pronto. Nada, un placer. Hablamos pronto y que tengáis buena tarde. O buen día para los que estáis uniéndonos desde lejos. Muchas gracias, un placer. Muchísimas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Adiós.